Bienvenidos. En esta clase se realiza la introducción al estudio del capítulo 4, respuesta en frecuencia, describiendo las funciones de transferencia de los filtros de primer orden. Respuesta en frecuencias, capítulo 4. Como introducción a este capítulo, se estudia la función de transferencia de los filtros de primer orden. Entonces, ¿por qué? Porque esas funciones de transferencia nos van a permitir resolver fácilmente, plantear un método reducido para la solución del cálculo de la respuesta en frecuencia en los amplificadores. Como saben, de otras materias que ustedes van avanzando, la función de transferencia HDS se define como la relación de la señal de salida entre la señal de entrada. Para el análisis de los amplificadores vamos a considerar señal de salida el voltaje de salida y señal de entrada el voltaje de entrada. Entonces HDS, la función de transferencia de un sistema cualquiera, por si acaso, se define de esa forma. Nosotros vamos a calcular HDS como la relación de BO sobre BI. Hay que considerar este dato también. S va a ser para nosotros JW. Entonces, ustedes no llevan transformadas de Laplace, pero en el dominio de las transformadas de Laplace, JW que conocen en sus circuitos de corriente alterna se reemplaza por S. Van a ver que no va a haber muchos problemas. Solo es para evitar en algunos casos el manejo de números complejos. Con esa aclaración, indicamos a continuación lo siguiente. Para un filtro pasaltos de primer orden, la función de transferencia queda definido mediante esta ecuación. HDS va a ser igual a un valor máximo, A máximo, multiplicado por S dividido entre S más W1. Desde el punto de vista del análisis de números complejos, podemos decir que esta función tiene un cero y un polo. Cualquier función que tenga un polo y un cero para un circuito, para nosotros va a representar la función de transferencia de un filtro pasado. Pero esta va a ser nuestra ecuación con la cual vamos a comparar las funciones de transferencia que vamos a obtener en los amplificadores. Como hemos indicado, S es igual a JW. Entonces, si HDS está dado por esta ecuación, H de JW, reemplazando en lugar de S JW, estaría dado por esa ecuación, donde H de JW va a ser igual a A máximo por JW dividido entre JW más W1. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna consulta? ¿Puedo continuar? Ya. Entonces, es interesante observar la gráfica de esta función de transferencia. Entonces, vamos a graficar el módulo de H de JW en función de W, que es la frecuencia angular. La gráfica de H en función de la frecuencia va a ser igual de la misma forma, ¿no? Porque W es igual a 2pi por F. Entonces, para observar la forma de la gráfica de esta función, vamos a calcular el módulo. Entonces, si calculamos el módulo de H de JW para esta función, entonces tendríamos la siguiente expresión. El módulo de HJW, diríamos HJW en módulo sería igual a máximo por el módulo del numerador de JW dividido entre el módulo de JW más W1. Ahora, si esta función observamos los valores que toma cuando W es igual a 0 y W es igual a infinito, podemos tener una idea de cómo va a ser la gráfica del módulo de H de JW. Entonces, lo que queremos observar es HJW en módulo. Queremos observar los valores que va a tomar esta función cuando el módulo de H de JW, cuando W es igual a 0 y cuando W es igual a infinito. En esa función, ustedes con los conceptos matemáticos que tienen, cuando W es igual a 0, el módulo de HW sería igual a 0, ¿no? Si reemplazan W igual a 0 en el numerador, 0 dividido entre cualquier término va a ser igual a 0. Y si calculamos el módulo de
HW cuando W es igual a infinito. En el límite, en esa función, si observan, si W baja al denominador a dividir, quedaría como A máximo dividido entre 1. Entonces, HW cuando W tiende a infinito va a ser igual a A max. No creo que ahí tengamos que realizar ninguna aclaración más. Entonces, hemos determinado los valores de HW cuando W tiende a 0 y tiende a infinito. Entonces, dice que cuando W es 0, vamos a tener este punto, y cuando W es 0, dice que es 0, y cuando W es infinito, vamos a tener un punto por acá. Si graficamos, la gráfica aproximadamente de esta forma. Entonces, obtendrá un valor máximo, A máximo, cuando W es infinito, y vamos a anotar A max. Y es de interés determinar en esta función cuando la amplitud de la función de transferencia máximo a máximo se reduce al 70% de su valor. Para nosotros este va a ser ese punto, cuando se reduce al 70% de su valor. En ese punto, entonces quiere decir que A máximo es igual a A máximo dividido entre raíz de 2, ya que 1 dividido entre raíz de 2 es igual a 0.707, ¿no? Entonces, eso sería igual al 70%. Si quieren, verifiquen esta relación. A máximo dividido entre raíz de 2 es igual a 0.770, creo que es, y algo, A max. Entonces, vamos a decir que el valor máximo se ha reducido al 70% de su valor. Entonces, para nosotros es importante determinar ese punto, el punto en el cual se ha reducido al 70% de su valor, y este valor va a ser igual a la frecuencia de corte inferior, WL. Si observan esta respuesta, esta forma de gráfica, observamos que la función de transferencia para esta función es 0 para frecuencias bajas y es máximo para frecuencias altas. Por eso se denomina que es la función de transferencia de un filtro basal, que hemos dicho filtro pasaltos de primer orden, deja pasar frecuencias altas. Este circuito vamos a decir que solo deja pasar frecuencias mayores a FL o WL, y frecuencias menores a WL va a rechazar, no deja pasar frecuencias menores a WL. Ese sería el estudio de este filtro y de la gráfica de la función del módulo, de la función de transferencia. Y esta WL, como sabemos, W es igual a 2pi por F, entonces me va a permitir determinar FL. Al determinar WL voy a determinar FL. Esa frecuencia va a ser la frecuencia de corte para este filtro basal. En teoría de filtros se considera que la frecuencia de corte para este filtro, es igual a la frecuencia para la cual la función de transferencia se ha reducido al 70% de su valor max. Ahora hay que calcular este valor para este filtro. Entonces decimos, para calcular FL, vamos a calcular el módulo. Entonces decimos, calculamos el módulo de H de JW, el módulo sería igual a máximo por el módulo del numerador. El numerador es igual a JW, su módulo sería igual a W nomás, dividido entre el módulo del denominador. El módulo del denominador, como está en forma rectangular, va a ser igual a raíz cuadrada de W al cuadrado más W1 al cuadrado, parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada. Ese sería el módulo de H de JW. Entonces puedo operar para representarlo de una forma tal que pueda evaluar por simple observación la frecuencia de corte. Entonces para eso dentro de la raíz voy a factorizar W1. Entonces aquí voy a decir, esto va a ser igual a máximo dividido entre W, pero aquí voy a factorizar W1, sería raíz cuadrada de W dividido entre W1, todo elevado al cuadrado, más 1. Entonces, el módulo de H de JW, también puedo utilizar esta notación. Voy a decir HW nomás para el módulo, sin el término J. Entonces, esas notaciones voy a utilizar. Entonces, HW, una vez más, por ser la primera vez que anotamos esta expresión, lo voy a anotar. H de W, que es el módulo de H de JW, va a ser igual a máximo dividido entre W1 multiplicado por W dividido
dividido entre la raíz cuadrada de W dividido entre W1 al cuadrado más 1. El objetivo es determinar la frecuencia angular W para la cual el valor máximo se ha reducido a el 70%, o el módulo de h de jw es igual a máximo dividido entre raíz de 2. Se puede observar en este análisis que si reemplazamos en lugar de w1, o sea, estamos evaluando h de w igual a w1 en esta función. Una vez más voy a anotar a máximo dividido entre w1 por w dividido entre la raíz cuadrada de w1 dividido entre w1 al cuadrado más 1, simplificando términos, este es w1 también, entonces tendríamos acá w1 con w1 va a ser 1 y se simplifican estos términos también, entonces observamos que va a ser igual a máximo dividido entre raíz de 2. Entonces, para esta función, si W es igual a W1, entonces la amplitud de esta función se ha reducido al 70% de su valor max. Entonces eso quiere decir, este dato me está indicando que para una frecuencia angular igual a W1 se obtiene la frecuencia de corte inferior. Entonces con ese dato, esto también sería igual a, por si acaso, 0,77 de A max, o sea que el valor máximo se ha reducido al 70% de su valor. Entonces, con este cálculo he observado que esta frecuencia WL es igual a W1. Esa función de transferencia se reduce al 70% de su valor cuando W es igual a W1. La frecuencia de corte inferior es igual a W1. Entonces acá WL es igual a W1. Este va a ser un dato que posteriormente voy a utilizar en el análisis de los amplificadores. Y esta sería la frecuencia angular de corte. Este procedimiento he determinado y calculado la frecuencia angular de corte inferior. Frecuencia angular de corte inferior. Y como hemos indicado hace un momento, como W es igual a 2pi por FL, si quiero calcular FL, voy a calcular con esa relación. Entonces, ese sería el análisis de esa función de transferencia. Vamos a considerar esa función de transferencia como base. Tienen que memorizársela. A máximo por S dividido entre S más W1. Entonces, y vamos a comparar nuestra función de transferencia del amplificador con esta función de transferencia para calcular las frecuencias de corte inferior. Pero, como sé que puede que este enfoque sea nuevo para ustedes, entonces, vamos a ver cuál sería el procedimiento si utilizáramos un circuito RC o RCL cualquiera en circuitos de corriente alterna. Por ejemplo, me piden para ese circuito, como ustedes ya saben, este es el circuito de un filtro basaltos, seguro que ya han analizado en la materia de circuitos. Entonces, el procedimiento que voy a emplear en los amplificadores es el siguiente, pero ahora lo voy a demostrar para el cálculo de la frecuencia de corte inferior. Para ese circuito todavía no está presente un transistor. Entonces, ¿qué harías? Si quiero me piden calcular la frecuencia de corte inferior Fn para ese circuito. Entonces, este circuito tengo que llevarlo al dominio fasorial. Ustedes recordarán, la reactancia capacitiva en el dominio fasorial era igual a 1 dividido entre JWC. Y entonces, para nosotros, como hemos indicado S igual a JW, entonces la reactancia capacitiva va a ser igual a 1 dividido entre S por C. Ahí quiero evitar la manipulación del número complejo J. Entonces, con ese dato, diríamos, este circuito en el dominio fasorial, tendríamos acá VI, fasor, y acá tendríamos más menos VO. La flechita no estoy anotando, debería ser así con flechitas, pero voy a obviar esa anotación para no complicar. La reactancia capacitiva va a ser igual a 1 dividido entre SC y la resistencia continúa siendo E. En este circuito, como hemos indicado, la función de transferencia es la relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada. Por divisor de tensión puedo determinar VO. Nosotros sabemos que VO por divisor de tensión es igual a R dividido entre R más 1 sobre SC.
O sea, estoy considerando la resistencia de este elemento y la impedancia de este elemento. R dividido entre la suma de las dos impedancias sería multiplicado por el voltaje de entrada y la función de transferencia, que es la relación de VO sobre VI, sería la siguiente. Entonces HS, ahí ya tengo mi función, mi función en función de S, que es la relación de VO dividido entre VI, va a ser igual a, además voy a operar y voy a sacar mínimo común, RCS dividido entre RC por S más 1, si lo puedo representar. A continuación voy a tratar de acomodar al modelo de la función que tenía en el denominador S más W1, voy a tratar de conseguir que este término S en el denominador esté solo, sin un factor que lo multiplique, y también en el numerador. Entonces, buscando ese objetivo, diría esto va a ser igual a R por C, y en el numerador quedaría S. En el denominador voy a factorizar RC, me quedaría S más 1 dividido entre RC. La forma, entonces simplifico estos términos y mi función de transferencia HS entonces ha quedado como 1, ahí voy a anotar solo con fines didácticos, no es necesario, S dividido entre S más 1 dividido entre RC. Esta sería la función de transferencia de ese field, y esta función de transferencia voy a comparar con la función de transferencia general para un filtro pasa A, que era igual a máximo multiplicado por S dividido entre S más W1. Comparando, voy a determinar directamente la función de transferencia, porque esta función ya he analizado. Para esta función, recuerdan, WL era igual a W1. Si comparamos ambas funciones, entonces voy a decir A máximo va a ser igual a 1. Entonces escribiré mejor, W1 va a ser igual a 1 dividido entre RC. Esta tiene que ser igual a la frecuencia angular de resonancia. Frecuencia angular de corte inferior. Y esta va a ser igual a 2pi por Fe. Y de esta ecuación puedo despejar la frecuencia de corte inferior Fl para este circuito. F sub L será igual a 1 dividido entre 2pi por RC. Ese era el cálculo que me piden para este ejemplo. Calcular la frecuencia de corte inferior de este circuito. Esa sería la frecuencia de corte inferior para este circuito. Entonces, si grafico ahora H de el módulo de la función de transferencia de esta función, comparando, ya sé que tiene esta forma, ¿no? Sabemos que tiene esta forma, y además que esta frecuencia de corte inferior para esta función A máximo es igual a 1, y aquí tendríamos 1 dividido entre raíz de 2, y la frecuencia de corte inferior F sub L va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por R en ese punto. Entonces, comparando rápidamente la función de transferencia de ese circuito, he determinado la frecuencia de corte inferior, F sub L, para ese filtro. Entonces me dará 10 Hz, 20 Hz, dependiendo de los valores de R y C, ¿no? Puedo hacer un cálculo numérico. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces, pero nosotros no vamos a comparar con una función de este tipo, sino con la respuesta de un amplificador. Pero vamos a hacer algunas simplificaciones posteriormente. ¿Alguna consulta con relación al análisis que estoy realizando? Me piden que pase a la presentación anterior, entonces esa sería. Aquí he realizado un análisis general para esa función de transferencia, HS igual a máximo por S dividido entre S más W1, y luego voy a comparar nomás, ¿no? Diego, ¿puedo pasar? Dice, entonces, ahora, pero lo interesante es lo siguiente, este sería el análisis matemático, pero yo voy a utilizar un método reducido. Este método es el que vamos a emplear en el análisis de los amplificadores. Voy a decir otro método, o método reducido le voy a denominar. Presten atención en este método, por favor. Método reducido. Si tengo el circuito en el dominio fasorial, o sea, un circuito donde considero las reactancias capacitivas, este circuito, el método reducido que yo les voy a sugerir, recomendar para que calculen la frecuencia de corte para cualquier circuito, incluso para los amplificadores, es el siguiente. Presten atención. Vamos a tratar de reducir el análisis siempre considerando de un capacitor en un capacitor, por si acaso, como vamos a ver posteriormente. Entonces, vamos a tener en nuestro circuito un capacitor y voy a marcar los terminales del capacitor, estos dos puntos.
le voy a denominar A y B. Y entre A y B voy a calcular la resistencia equivalente de Thevenin por cualquier método. Entonces, entre A y B, el procedimiento sería el siguiente. Primero, identificar los terminales del capacitor. Entonces vamos a resumir este método. No, ahorita me estoy inventando este procedimiento. Primero sería, identificamos los terminales del capacitor, identificamos los terminales del capacitor A y B, y el segundo paso, calculamos la impedancia equivalente, la resistencia equivalente de Thevenin entre A y B. Entonces calculamos, de forma general voy a ponerlo Z equivalente, pero va a ser resistencia equivalente, Z equivalente entre A y B. Z de Thevenin le voy a poner, Thevenin entre A y B. Y tercer paso, igualamos la reactancia capacitiva a la impedancia equivalente. El tercer paso va a ser la reactancia capacitiva, vamos a igualar a Z de Thevenin. Y como cuarto paso de esta ecuación vamos a calcular Fe. Ese sería los pasos. A ver, a continuación observaremos estos pasos para este circuito, método reducido. Entonces diríamos, paso 1, solo con fines didácticos voy a seguir estos pasos, ustedes lo van a reducir seguro. Paso 1, identifico los terminales del capacitor. Entonces estos son A y B, estos terminales que estoy identificando acá. Paso 2, calculamos la impedancia equivalente de Thevenin entre A y B. ¿Recuerdan para calcular la impedancia equivalente de Thevenin cuál era la condición? Aquí estoy queriendo calcular Z de Thevenin entre A y B. ¿Recuerdan qué condición se cumplía para calcular la impedancia equivalente? Se hacía fuentes de tensión igual a 0 y fuentes de corriente igual a 0. ¿Recuerdan el método de Thevenin? Entonces, entre A y B voy a calcular la impedancia, pero considerando cortocircuito, fuentes de tensión. Entonces, cortocircuito, B igual a 0 es cortocircuito. Entonces, entre A y B, para este circuito, la impedancia equivalente de Thevenin sería igual a R. Paso 3, voy a igualar reactancia capacitiva igual a resistencia equivalente. Entonces, la reactancia capacitiva es 1 dividido entre SC, o sea, 1 dividido entre WC, va a ser igual a E. De esta ecuación voy a despejar paso 3, paso 4, de esta ecuación voy a despejar la frecuencia de corte inferior. Entonces acá digo W va a ser igual a 1 sobre RC, si despeja. Entonces F sería igual a 1 dividido entre 2 pi por RC. Y esta va a ser mi frecuencia de corte inferior WE. Ese es el método reducido. Aquí lo he resuelto paso a paso. He seguido paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Me puedo saltar directamente al paso 3. Reactancia capacitiva igual a impedancia equivalente de Thevenin, ya que la impedancia o la resistencia equivalente de Thevenin entre A y B por simple observación es igual a E. Entonces, pero estos pasos para algunos circuitos más complicados, ¿no? Este es un circuito muy sencillo, hay un resistor y un capacitor, pero para circuitos más complejos vamos a calcular la resistencia equivalente entre A y B con esos pasos. Ese sería el método reducido. Consulta. Ahora, como alguien está vivo en la clase y me indica que está claro, ahora estudiaremos la función de transferencia de un filtro pasabajos de primer orden. Antes aclarar lo siguiente, en el análisis que hemos realizado acá no he prestado atención en esta afirmación. Aquí, perdón, esto no, acá, aquí estaba anotado un dato, ¿no? Hemos dicho, vamos a describir la función de transferencia de un filtro pasaltos de primer orden. Esta forma de función de transferencia vamos a obtenerlo cuando se haga el análisis en bajas frecuencias. Cuando vamos a hacer el análisis de los amplificadores en baja frecuencia, vamos a obtener funciones de transferencia parecidas a esta función de transferencia. Entonces vamos a utilizar este análisis en bajas frecuencias. Pero como tengo que calcular la respuesta del amplificador en bajas y altas frecuencias, resulta que en altas frecuencias voy a obtener funciones de transferencia de este tipo. Voy a utilizar en el análisis en altas frecuencias en mi amplificador. Pero esta función de transferencia es la función de transferencia de un filtro pasabajos de primer orden. Entonces digo, filtro pasabajos de primer orden. Su función de transferencia va a estar dado por, va a tener esta forma general. HS va a ser igual a K por 1 dividido entre S más W2. En teoría de control diríamos que tiene un polo, no tiene un cero. Esta función solo tiene un polo. La función de transferencia anterior tenía un 0 y un polo. Pero eso para transformadas de Laplace y teoría de control. Siguiendo el procedimiento que hemos empleado para determinar la forma de la gráfica del módulo de HJW, considerando siempre que
S es igual a JW, podemos expresar H de S como H de JW, ahí escrito. H de JW es igual a K por 1 dividido entre JW más W2. Queremos determinar la gráfica de del módulo de H de JW en función de W. Entonces calculamos el módulo de H de JW. Entonces, siguiendo el procedimiento que hemos desarrollado hace un instante, calculamos el módulo de H de JW. Este módulo sería igual a K por 1 dividido entre el módulo de JW más W2. En esta función queremos observar qué valores va a tomar el módulo de H de JW cuando W es igual a 0 y W es igual a infinito. Entonces el módulo de H de 0 queremos determinar y el módulo de H de infinito. ¿Cuánto sería H de 0? Si W es igual a 0, entonces H de 0 sería igual a K dividido entre W2. Como pueden observar, si W es 0, entonces H de 0 va a ser igual a K dividido entre W2. Este va a ser para mí el valor máximo para esta función. La relación entre K dividido entre W. Ahora, si W es igual a infinito, cualquier valor dividido entre infinito va a ser igual a 0. Entonces, ahí ya tenemos los datos para poder realizar la gráfica del módulo de H de JW. Entonces, por acá voy a subírmelo esta función porque para mí es más legible. Entonces, puedo graficar. Digo, cuando cuando W es igual a 0, voy a tener acá un valor máximo, a máximo, y cuando W es igual a infinito, tiende a 0. Más o menos mi función de transferencia va a tener esta forma. Nuevamente puedo determinar la frecuencia para el cual el valor máximo de esta función de transferencia se reduce al 70%, o sea, a máximo dividido entre raíz de 2. Esa frecuencia la vamos a denominar frecuencia de corte superior, porque es una frecuencia ácida. Para esta función vamos a obtener la frecuencia de corte superior, WH, cuando la amplitud del módulo de H de JW se ha reducido al 70% de su valor máximo. Nuevamente podemos decir, para calcular FL, ahora FH, ¿no? Para calcular la frecuencia de corte superior. Entonces, para esto calculamos el módulo, como lo hemos realizado hace un momento. Entonces vamos a usar la notación de HW nada más para el módulo, como hemos indicado hace un momento. Estamos hablando del módulo. Entonces eso sería igual a K por 1 dividido entre raíz cuadrada de parte imaginaria al cuadrado más parte real al cuadrado. Entonces en esta función nuevamente voy a factorizar W2 para poder observar cuando esta función se reduce a el 70% de su valor máximo. Pues aquí decimos W dividido entre W2 todo elevado al cuadrado más 1. Recuerden que esta relación es igual a max. Está aquí. K dividido entre W2 es igual a max. Y en esta función podemos observar que si HW evaluamos en W2, esto va a ser igual a máximo. Aquí reemplazaríamos W2. Se puede observar que si W es igual a W2, vamos a tener A máximo dividido entre raíz de 2. Entonces, acá indicamos que la frecuencia de corte inferior WH es igual a W2. Este análisis, esta función, de forma general, determinamos que la frecuencia de corte superior para este filtro pasa altos, pasa bajos, perdón, porque solo deja pasar frecuencias bajas. Su frecuencia de corte superior va a ser igual a W2. Esa sería la frecuencia angular de corte. Frecuencia angular de corte superior. Pero si queremos determinar la frecuencia de corte en Hertz, nosotros sabemos que W es igual a 2pi por E. Entonces con esta función vamos a calcular Fe. Entonces aquí diríamos WL va a ser igual a 2pi por FL. Y de esa ecuación podemos despejar la frecuencia de corte WH. Gracias, alguien ya ahí estaba protestando. Entonces con esa ecuación podemos calcular la frecuencia de corte superior. Se puede observar que esta función de transferencia muestra la función de transferencia de un filtro pasabajos, ¿no? ¿Por qué? Supuestamente solo va a dejar pasar frecuencias que están en este rango y las otras frecuencias va a rechazar. Su función de transferencia va a tender a 0. Solo deja pasar frecuencias en ese rango, de 0
hasta Fn. Esta sería la forma de la función de transferencia de un filtro que solo deja pasar frecuencias en el rango de 0 hasta F y las otras frecuencias supuestamente vas a rechazar. Frecuencias superiores, perdón, FH. Frecuencias superiores a FH vas a rechazar. ¿Alguna consulta? Consultas con relación a este análisis. Ahora, con un ejemplo voy a aclarar un poco más la idea de el uso de esta función de transferencia. Puedo pasar a la siguiente página. Gracias Sergio, Damián, Rodrigo, están siguiendo en la clase. Ahora, me piden calcular la frecuencia de corte superior para este fin. Supuestamente es un filtro pasa bajo, ¿ya? Entonces, siguiendo el procedimiento que hemos empleado hace un momento, decimos, en la solución, vamos a obtener el circuito en el dominio fasorial. En el dominio fasorial diríamos, aquí vamos a tener B fasor BI, letra mayúscula, más menos BO va a estar acá. El resistor R1 no cambia en el dominio fasorial, R2 tampoco, pero la reactancia capacitiva va a ser 1 dividido entre SC. Entonces, BO por divisor de tensión puedo determinar de la siguiente forma. Sería igual a resistencia en la cual quiero calcular el voltaje, o impedancia en la cual quiero calcular el voltaje, 1 dividido entre SC, todo dividido entre la suma de todos los elementos en serie. En este caso sería 1 dividido entre SC más R1 más R2 por voltaje de entrada. Puedo seguir operando para llevar a la forma de la función de transferencia que conozco. Entonces voy a sacar primero mínimo común y voy a operar. Entonces diríamos en el denominador vamos a tener 1 sobre SC, 1 más R1 más R2 por SC dividido entre SC. Entonces ahora multiplico extremos con extremos y medios con medios. Entonces observaría que voy a simplificar estos términos y a continuación sigo operando. Diríamos esto está multiplicado por BI, pero como yo busco HDS, es la relación de BO dividido entre BI, entonces esto va a ser igual a, voy a un paso más, voy a continuar, sería 1 más R1 más R2 por C por S. Aquí como S tiene que estar, tiene que quedarse solo en el denominador, voy a factorizar R1 más R2 por C en el denominador, entonces tendría 1 dividido entre R1 más R2 por C por 1 dividido entre, lo voy a acomodar de esta forma, S más 1 dividido entre R1 más R2 por C. Entonces en esta función voy a decir que este término va a ser igual a K y este término va a ser igual a W2 para comparar con esta función de transferencia. HDS igual a K por 1 dividido entre S más W2. Entonces estoy comparando esta función de transferencia que sería la función de transferencia de un filtro pasabajos. Entonces diría para este filtro W2 que es igual a WL sería igual a 1 dividido entre R1 más R2 por C. Y esto es igual a 2pi por FL. Entonces FL va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por R1 más R2 por C. Esta sería mi respuesta. Con esta comparación he determinado la frecuencia de corte. En este caso es la frecuencia de corte superior. Aquí voy a borrar, esto es FA, WH, FA. Estoy confundiendo mucho. Entonces, si quisiera realizar la gráfica de la función de transferencia, digamos, voy a copiarme esta gráfica porque no quiero perder mucho tiempo. Entonces, recuerden, esta sería la forma y lo voy a adecuar con los valores ya determinado. Entonces, diríamos, esto sería en función de F, si quieren, porque W es igual a 2pi por F. Si desean, pueden anotar de esa forma, HD en función de F. También algunos autores realizan eso. Y hemos observado que para este circuito, A máximo, recuerdan, era igual a K dividido entre W2. Entonces, A máximo sería igual a K, 1 dividido entre R1 más R2 por C por W1. W1 es 1 dividido entre R1 más R2 por C. Esto sería igual a 1. A máximo es 1 y este punto sería 1 dividido entre raíz de 2 y aquí la frecuencia de corte superior FH sería igual a 1 dividido entre 2pi por
R1 más R2 por C. Ese sería el procedimiento. Pero, ¿qué tal si utilizo el método reducir? Digo, método reducir. Entonces tengo que tener el circuito en el dominio fasorial. Voy a copiar y voy a ya abreviar mis pasos por el método reducido. Entonces presten atención por favor. Voy a identificar los terminales, que serían estos, los terminales del capacitor A y B. Y entre A y B voy a calcular la impedancia equivalente de Thevenin. La impedancia equivalente de Thevenin es la impedancia cuando las fuentes de tensión son igual a cero, ¿no? Las fuentes de tensión independientes. Entonces acá la impedancia equivalente entre A y B sería igual a, por simple observación, ¿no?, R1 más R2. Este paso todavía es un paso que puedo obviar. Entonces, a continuación, igualo reactancia capacitiva igual a impedancia entre A y B. Reactancia capacitiva, 1 dividido entre SC igual a R1 más R2. Además acá, por si acaso, reactancia capacitiva, esta es igual a W, S es igual a W. Entonces esta ecuación de espejo WH. WH sería igual a 1 dividido entre R1 más R2 multiplicado por C. Continúo con el procedimiento. Entonces, como este valor es igual a 2pi por FH, entonces FH va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por R1 más R2 por C. Y seguro es el mismo valor que he calculado, pero con el otro procedimiento. Si comparo estos dos resultados, puedo observar que son las mismas ecuaciones, pero lo he obtenido con un método reducido. Es más, el método reducido lo vamos a plantear de la siguiente forma. Frecuencia de corte superior o inferior va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por resistencia equivalente de Thevenin multiplicado por la capacitancia. Esa ecuación va a ser la que voy a utilizar. Recuerden que la resistencia equivalente de Thevenin aquí es R1 más R2. Entonces, aún reduciendo más el método, esta va a ser la ecuación. Para la frecuencia de corte inferior, ¿cómo sería? O sea, acá, frecuencia de corte inferior, FL, va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por resistencia equivalente por C. Eso puedo observar en este análisis, ¿no? En este circuito puedo calcular directamente acá, ¿no? Por si acaso, aquí estoy, directamente diría frecuencia de corte inferior va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por resistencia equivalente entre los terminales del capacitor. Entre estos terminales sería igual a R. Entonces, R por C. Directamente calculo la frecuencia de corte inferior. Y en este circuito, de igual forma, podía haber evaluado FA. Consulta. Este es el procedimiento que voy a emplear para calcular la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior con el método reducido. Con lo que concluimos la clase de hoy. Gracias.